Sapice marca la ruta del Sapice. Hoy presentamos el Copón Distrito de Chongos Bajo Chupacayuni. Muy buenos días con todos. El día de hoy nos encontramos en el Copón, que está ubicado en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca. El día de hoy nos va a acompañar un emisor de la historia de este distrito. Nos va a contar acerca de la historia, acerca de las danzas y toda cultura que se ha cultivado acá en este hermoso distrito. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Muy bien, nos encontramos con el emisor destinado, que es el señor Manuel, y nos vamos a presentar. Somos el grupo de proyección social Chapis Marca. Soy el estudiante Gary Ortiz Colca de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, al igual con mi equipo que vamos a presentar. Buenos días, mi nombre es Malena Raquel Ore Flores, también estudiante de la Facultad de Ciencias de Administración, y quiero agradecer al señor Manuel por su colaboración. Buenos días, señor Manuel, a todos. Bueno, en esta oportunidad muy agradecida con la participación del señor Manuel, que nos va a mostrar un poquito más de la historia del Copón y Chongos Bajo, ¿no? Y también, pues, para esto vamos a hacer algunas anotaciones, tanto mi compañera como yo, más o menos de la historia, para proceder a hacer. A la vez también mencionamos al equipo de producción técnica, que es nuestro compañero Arcángel Ramos, y a la vez también a Patrick Peña y a Amy Maita, que son pertenecientes también al equipo de proyección social. Entonces, señor Manuel, vamos a comenzar con preguntas básicas acerca primero de su persona, ¿ya? Entonces, nos acomodamos bien, señor Manuel, para comenzar con la primera pregunta, que es acerca de su nombre completo. Ya. En primer lugar, gracias, yo también digo a ustedes por esa gran inquietud. Es por primera vez que yo voy a exponer todo lo que concierne en la parte historial del pueblo, comenzando del Copón, y ojalá que nos vaya bien. Yo, en el alcance que sé, les voy a invocar todo lo que ha pasado para formarse este pueblo de Santiago León de Chongos, que es actual. Yo soy Manuel Aquino Casaño, disculpe, yo soy Manuel Aquino Casaño, de acá, natural del pueblo de Chongos Bajo, y estoy listo para cualquier pregunta. Muy bien, señor Manuel, entonces comenzando con la siguiente pregunta, viene a ser acerca de ¿cuántos años usted tiene viviendo acá en el distrito de Chongos Bajo? Físicamente tengo algo de 60 años, ya casi así aproximadamente a 60 años que estoy dentro de este pueblo. Entonces, yo sé desde aquellos tiempos que estuve acá en el pueblo, porque yo llegué con la edad de aproximadamente de 7 años a este pueblo, porque nací en Cañete. Entonces, 6 horas y media después. Muy bien, señor Manuel, entonces comenzando con la segunda pregunta, es acerca de ¿cuántos años usted tiene viviendo acá en el distrito de Chongos Bajo? Yo, al pueblo de Chongos Bajo, se puede decir más o menos en el año 61. Ya tenía 7 años yo. Para eso, yo nací en Cañete. Mis padres han sido, como decir, trabajadores de la hacienda. Entonces, yo con la edad de 7 años llegué acá a Chongos Bajo, y desde ahí, con esa edad, ya se puede decir que yo llegué a conocer a ese pueblo, más o menos en el año 61. Entonces, todos los sucesos desde ahí hasta hoy lo tengo en mente. Entonces, esa es una de las partes de que yo conozco este pueblo, de esos años, pero sí me ha gustado saber más de
de mi pueblo, historialmente, cómo fue fundado y quiénes son los que han participado en la fundación, quiénes hicieron la población y también quién se encargó de hacer el copón. Le diré a grandes rasgos porque todavía me falta saber más, pero sí daré al alcance aproximado de esta creación de este pueblo. Muy bien, señor Manuel. Entonces, usted tiene un aproximado de 60 años ya viviendo acá en el distrito de Chongos Bajo. Y a la vez también se le nota el interés que tiene por la historia. Entonces, lo que tendría que ser la tercera pregunta es acerca de cuál es su profesión y cómo usted se ha vinculado con la historia acá de Chongos Bajo. ¿Por qué tanto le ha llamado la atención? Muy bien. En verdad, eso es muy bueno. Yo tal vez, nosotros acá, todos los que hemos vivido aquella vez en el 60, yo llegué y conviví con los vecinos, con toda la población, desde muy niño. Entonces, las costumbres de aquellos tiempos era de que nosotros íbamos a estudiar descalzos. A veces la ropita que teníamos no eran propias ni compradas, sino eran tal vez de los tíos menores del papá y así. Y hemos convivido en la parte estudiantil primaria, en una extrema pobreza, el pueblo, ¿no? Y también se puede decir que esos tiempos no había luz y encima de eso se utilizaba ya casi la tinta, hemos logrado de la tinta, ¿no? En pomo llevarle y escribir con plumón un poco de eso. Entonces, eso hace de que cuando ya pasaron los años, terminé mi secundaria y llegué a trabajar con maquinaria y así llegué a ser operador de maquinaria pesada y con eso ya salí fuera de la región a diferentes sitios del Perú y hay veces yo veía en muchos pueblos que tal vez mi pueblo ya se había mejorado un poquito más porque se trata en el valle, porque en este valle se han mejorado muchos pueblos, o sea, por su ubicación que son valles, ¿no? Porque los pueblos que son en quebradas es difícil de desarrollarse. Entonces, yo en el año 87 ya me categoricé de operador, entonces al viajar con la máquina llegaba a unos pueblos donde todavía no hay luz, o sea, seguían la vida de aquellos tiempos del 60 que he vivido. Y entonces es por eso que me ha gustado convivir con mi misma realidad de lo que fue. Eso ha hecho de que yo me he sentido bien y me ha gustado ver de qué viven esa gente de tal pueblo, o sea, he caminado en diferentes partes del Perú y me ha gustado de qué viven. Entonces me hacían recordar en los años 60 que yo siempre molía la cebada, el trigo, todo en el batán. Eso hace de que yo no me olvide de esa parte de mi vida y aún hasta ahora siguen muchos pueblos con esa misma historia y me encanta. Por eso que yo en mi mismo pueblo, a veces con mis mismos paisanos, cuando tengo oportunidad de conversar con mis mismas promociones de colegios, les hago recordar de que cómo fuimos nosotros en primaria. Entonces, ¿cómo no ha de querer saber más? ¿Cómo nuestras calles son bien rectas, nuestra plaza bien lindo, actual? Y también tengo recuerdos de los pasados que están ahí, los monumentos. Para mí, por ejemplo, la Plaza de la Inquisición y la Iglesia del Copón, y me ha gustado saber de la Iglesia del Copón, que tanto tiene su fama porque es la primera iglesia del valle de la región. Entonces me ha gustado buscar su historia del Copón y del pueblo. Es por eso que he tratado de hacer notas, escrituras, todo, y conversar con muchos de los, se puede decir, de los mayores y de los viejos. Y siempre, hay veces en muchas reuniones, soltaban palabras y siempre he copiado, me ha gustado y siempre lo tengo en mente, muchos señores que han hablado de nuestro pueblo, como fue más antes, todo, y ahora estoy listo en el alcance que puedo decirles de nuestro pueblo de Chongos Bajo, comenzando del Copón. Muy bien, señor Manuel, entonces usted es todo un libro de experiencias que ha cruzado en su vida y a la vez también tanto es el querer su cultura que lo lleva a conocer más acerca de su distrito. Entonces, comencemos pues, señor Manuel, con la entrevista y dirijámonos hacia el Copón. Muy bien. Vamos hacia allá. Hacia allá. Muy bien. Listo. Ahora
ahora nos encontramos acá en este lugar turístico y reconocido por el distrito de Chongos Bajo, que es el Copón. Este lugar enmarca una historia muy peculiar que el señor Manuel nos está explicando en el camino y deseamos que se pueda plasmar en este documental. Entonces, comenzamos con la primera pregunta, señor Manuel. ¿Cuál es la historia del Copón? Muy bien. En verdad, el Copón ahorita está reconocido que es la primera iglesia del Valle de Mantaro y de la región Junín, tal vez del centro del Perú. Más o menos hecho en el año 1534 a 35, más o menos, algo por ahí. Después de haber, se puede decir, estamos hablando del gobernante español que ha llegado acá. Después de la llegada de Pizarro a Jauja en el año 1533, entonces, conjuntamente con toda la comitiva, como es el padre Valverde, que era un frey, era frey, Vicente Valverde. Justamente él iba siguiendo a Pizarro. Entonces, con él justamente llegaron aquí a Chongos Bajo, pero esos tiempos todavía no tenía ese nombre. Ellos llegaron aquí al valle y el valle también tenía su nombre, que le llamaban el Huancamayo. Eso era el nombre del valle, que Pizarro lo tuvo el nombre, el valle de Huancamayo. Ese era el nombre del valle. Y después de Jauja, Pizarro con toda su comitiva iba viendo todo el valle. Entonces, a Jauja lo tomó como base y también como segundo punto tenía que ver acá en el valle otro lugar. O sea, donde por ahí podían ver todo lo que es el valle, o sea, administrarlo, controlarlo el valle. Entonces, Pizarro buscó por todo lado, con toda la comitiva, y justo llegan por esta zona, más ubicado hacia la zona sur, para luego establecerlo con un gobernante español, el que fundó, o sea, el encargado era un capitán que se llamaba Juan de Larreinaga. Juan Larreinaga. ¿Saben eso? El nombre. Y su materno es Salazar. Él ha sido el capitán del ejército que se ha quedado acá para poder establecer lo que es ahora, o sea, una nueva estadía, un lugar para hacer como ubicación para poder dominar toda esta zona sur. Entonces, él es el que hizo en primer lugar esta plazuela, la plazuela, y luego ubicar la iglesia al frente, así como está, en la parte más alta del pueblo, ¿no? O sea, está en la parte más alta del pueblo, que lo hizo la iglesia, porque la misión también de los españoles era hacer creer de la Biblia, la parte cristiana, ¿no? Entonces, lo hizo la iglesia, la plazuela y la iglesia. Entonces, con eso, tratar de que todos o sea, los indígenas, los naturales que vivían acá, hacerle creer que ese era el divino que teníamos que todos, de acuerdo como manda él, obedecer, ¿no? Todo. Entonces, y hacer una nueva vida acá, en este lugar. Entonces, el gobernante lo hizo la iglesia, en primer lugar, antes de hacer otras cosas, porque primero los conquistadores siempre iban por delante con la Biblia, o sea, tratar de llevar el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, por eso que hizo la iglesia y la plazuela. Ahora, la iglesia es el que el gobernante diga, así hay que estar, así hay que vivir. Y cuando alguien desobedece o alguien no quiere hacer caso, o si no, alguien está cometiendo, entonces ese muro que está al frente en la plazuela era donde tenían que castigarlos, ¿no? O sea, era una cosa así que estaba concernido entre la iglesia y la plaza de la Inquisición. Entonces, ahora el gobernante aquí, todo
comitiva, toda su gente que iban acompañando a él, han hecho por todos esos lados, o sea, como viviendas para que pueda el gobernante vivir ahí. Tenían sus cocineros, su parte de caballerías y su gente misionera que iban invocando lo que había un nuevo, como decir, un nuevo personaje que tiene que enseñar a vivir, porque los españoles siempre han visto de que ellos estaban fuera de punto, no estaban bien en la vida social. Entonces el gobernante desde aquí comenzó a dominar todo eso. Así fue creado el Copón en el año, más o menos, en el año 1535, 36, aproximadamente fue creado esta iglesia, hecho esta iglesia por los mismos naturales, más que nada, ellos son los que han hecho la iglesia. Esa es la parte de la historia del Copón, que está ubicado en la parte oeste de Chongos Bajo, norte-oeste de Chongos Bajo. Muy bien, señor Manuel. Entonces, continuando con la siguiente pregunta, sería ¿por qué tiene el nombre de Copón? Ya, eso del Copón quiere decir que justamente se puede decir el líquido, o sea, en la Eucaristía, de donde el sacerdote hace la misa, y la parte más central es tomar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que es el vino. Entonces le han puesto el símbolo eucarístico del copón, que es donde se lleva la sangre de Cristo. Entonces, por esa razón puede ser que se haya llamado el copón, porque nosotros al tener el copón, quiere decir que ahí está la sangre de Cristo. Tal vez será por el copón, algo así, o el que agarra todo, ¿no? Copón también se puede decir el que copa todo, ¿no? O sea, el que agarra toda la zona, puede ser también, en conocimiento. Sí, algo así. O sea, hay muchas cosas del copón, pero todavía ahorita eso necesitan siempre consultar a la iglesia porque se llama el copón, pero más o menos va por ahí. Perfecto, señor Manuel. Entonces vamos con el tipo de religión que manejaba el Copón. ¿Cuál es el tipo? Era difundir la cristiandad, porque justamente cuando llegaron acá a Pizarro, llegó un fraile que es Vicente Valverde. Entonces justamente ellos estaban en la misión cristiana, entonces llevando la Biblia. Entonces su invocación era de difundir de Cristo, ¿no? El Salvador, Cristo, y después hacer todos los monumentos de cada precursor, los que han seguido de Cristo, ¿no? O sea, los apóstoles, los otros santos, llenarlo ahí como los precursores, los que han sido hablando de nuestro Jesucristo, ¿no? Y eso invocarlo a toda la población de la cristiandad, ¿no? O sea, era cristiana, la iglesia es cristiana. Perfecto, señor Manuel. Entonces, viendo el contexto, viendo el origen del Copón, a la vez también de cómo fue trasladándose tras los años y hasta la actualidad, pues se ve que aún se tiene conservado. Desde que usted llegó acá al distrito de Chongos Bajo hasta la actualidad, ¿qué cambios en estructura se vio? ¿Qué aumentó? Quizás se disminuyó el Copón. ¿Qué arreglos se pudo dar? ¿Usted qué se puede acordar? Sí. No, se puede ver de que siempre en nuestra cultura peruana siempre ha habido descuidos de todas nuestras autoridades, ¿no? Desde aquellos tiempos, el descuido de las iglesias, de las ruinas, de todo. Entonces, aquí el Copón, yo sé que ha sido una buena extensión de ambos lados, donde ha estado el regimiento, ¿no? del fundador, ¿no? Del que se quedó encargado acá para hacer el pueblo. Tenía todos sus regimientos acá, todo, y entonces todas esas cosas ya han sido, como decir, ocupados por los mismos compoblanos, y no se ha establecido, solamente en el Copón nomás se ve el monumento y una parte delantera y la plazuela. Entonces, yo sé que ha habido, el gobernante ha tenido su cocinera, y también donde el sacerdote tiene que descansar, porque el sacerdote no solo descansa, tiene su sacristán y otros más, y también hay personas que para alimentación del encargado, del capitán Juan, o sea, el fundador, tenía su gente que tenían que también atenderles a él,
los caballos, y ha habido muchos, entonces todo eso ha sido ocupado buen sectorcito por ambos lados, pero así pasó a la historia. Entonces, esa es una parte, ¿no? Ahora, en cuanto a al cuidado, era completo las dos torres, ¿no? Ahorita una torre está inconcluso, están en ese proyecto de terminar la torre, eran de 2 torres, ¿no? Ahora, los años han pasado, según escuché de los viejos, que los palos han sido traídos de pinos, ¿no? Los pinos de España, una parte. Entonces, lo que pasó es de que esos maderos han pasado los años y han sido cambiados. Se nota que han sido cambiados con otros palos ya renovados, porque ya son casi 460 años de vida. Entonces, siempre han hecho por lo que la construcción antigua a veces no ha sido tan seguro como los actuales. Entonces, las tempestades, las lluvias, ha afectado siempre a la iglesia y siempre lo han renovado. Siempre han estado en renovación y ahorita, como ven, también está renovado. Entonces, esa es la parte de la vida del copón, de la iglesia, en que siempre ha sido renovado. Muy bien, entonces, Manuel, un cuidado tanto del Estado, ¿no? Sí. Con lo que es la gerencia de turismo, que apoya a la preservación de estos lugares que son cultura, que son historia para el Perú y en este caso pues para el distrito también de Chongosbajo. Claro. En base a ese enfoque, te quería preguntar acerca de las festividades que se realizan acá, ¿no? Acá al frente del Copón, quizás, ¿no? Allá en el medio, donde está el Muro de los Lamentos, por ejemplo. ¿Qué festividades antiguamente se hacían o hasta la actualidad los mismos pobladores siguen haciendo acá? Muy bien, claro. Mira, cuando llegó el gobernante español, de todas maneras los conquistadores, se puede decir así, ellos, en primer lugar, ellos no sabían cómo era la vivencia del Inca y todos los indígenas, todos los naturales del lugar. Entonces, al final se dieron cuenta de que el indígena tenía miedo al caballo, ¿no? En primer lugar. Y entonces ellos siempre han atacado tipo o sea, un ataque psicológico. Entonces, y se dieron cuenta que al caballo tenían miedo, entonces entre ellos tramaban de que así. Entonces, la única manera de reprimir a los que vivían acá, a los indígenas, eran de esa forma. Entonces, acá cuando ya el gobernante está viviendo con el pueblo, entonces lo que hizo es esto. En primer lugar, todos los que vivían, los naturales del frente, o sea, las comunidades, o sea, los centros comunales, o sea, grupos de indígenas así poblados, le tenían mucho respeto al español. Entonces, cuando ya pasaban los tiempos, entonces ellos en tratar de que le quiera, los representantes de los curacas, los representantes de cada centro poblado, venían llevándole papita, maicito, charquicito para el gobernante. Entonces, entonces había un interpretador que le decía, ¿sabes qué? Dice que está trayendo para ti tal cosita. Entonces el gobernante con bastante cariño le recibía. Entonces, esos eran los primeros movimientos en la relación entre el gobernante con todos los del frente. Entonces, ahí, entonces le decía, tal fecha van a venir porque es su día de Pedro. Entonces, así comenzaba. Entonces, el gobernante le decía, es día de Pedro, hay que hacerle su misita, su fiestita. Fiestita quiere decir todos reunir y comer la comida. Eso nomás es la fiesta, no es otra cosa. Pero la fiesta que ahora nosotros tenemos es con la cerveza, eso no es otra cosa, ¿no? Pero ya. Entonces así fue que el gobernante comenzó la vida con ellos, relacionarse con todo. Y ya eran conocidos, ya, y muchas veces han sido ya la promesa de, entonces tal fecha traigo tal cosa. O sea, se prometían al gobernante, ya, tal día te traigo tal cosa, o sea, se prometían esto. Entonces esa convivencia ha hecho de que aquí, las primeras costumbres, es la fiesta que han hecho acá. Mira, después lo trajeron al toro. Entonces, difundir del caballo, nomás el indio iba caminando, pasaba atrás, hay un animal, exponían ellos, que es una... Entonces, muchos por curiosidad para ver al caballo venían de diferentes sitios. Y al toro también por verlo venían de diferentes sitios. Ha llegado una cosa, hablaban en sus formas, ¿no? Entonces venían así, entonces aquí, cuando decía, hay que celebrar su fiesta de Santiago, hacía ver, es un santito, explicaban todo, ya, muy bien. Entonces venían con sus maicitos, el uno, el otro, venían así, entonces acá recibían.
Entonces en ahí comenzaban que ellos, los indígenas ya sabían que es el trago, la caña, entonces ellos venían con su esto, se tomaban entre ellos, así disimulado, como estaban ahí reunidos todo, y acá se congregaban en diferentes sitios. Entonces decía, estaban tomando, si puedo darle de beber al Señor, entonces el otro dice que han traído algo para tomar. Entonces, a ver, entonces tomaba, está bien. Entonces el español no se emborrachaba, sino que se emborrachaban los demás. Sí, pues dice que quieren tomarse, que tomen nomás, no pasa nada. En su borrachera se prometían muchas cosas más. Entonces, y después así iban pasando, ya comenzó la borrachera. Es del mismo indígena, no es del español. Entonces, ahí ya, para eso ya llegaron el toro, entonces han expuesto que el toro sirve para jalar, ahí explicaba, para jalar el madero y mover la tierra, y después también para jugar. Entonces el español lo demostraba el juego del toro. Entonces el más valiente se arriesgaba a jugar. Entonces los indígenas también han entrado a la costumbre de la corrida de toro. Entonces acá ha sido las primeras fiestas. Entonces el español decía, pueden bailarse. Entonces comenzaron una costumbre allá, otra costumbre de allá. Entonces venían, se bailaban. Así comenzaron. Y en esos bailes se prometían más. O sea, ya agrandaban en otro tipo de fiestas. Ya se iba corrompiendo ya la cosa. Ya desde ahí comienza la corrupción. Y que se emborrachaban y se prometían. Entonces, eso era acá las fiestas, y todas las fiestas nacieron acá, tipo cristiano, porque no hay otra fiesta, porque todas las fiestas que se hacen en el Perú es a lo cristiano, no hay otra fiesta. La corrida de toro por tal santo, la corrida de tal pueblo por tal santo, es por la cristiandad de las fiestas. Eso es, acá comenzó la fiesta en Chongos Bajo, y de ahí se han llevado. Las costumbres de la corrida de toros de acá se han llevado. Claro, esta es la base de todo. Entonces, de acá es el origen. El origen de toda la costumbre. Gracias al gobernador, pues él está ubicado acá, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, este lugar es lleno de fiesta, toda la vida. Mucha historia. Difunde mucha mucho. cultura. Y acá es el origen, pues, de los diferentes también distritos, ¿no? De que viene acá en nuestra provincia de Huancayo, a la vez también de la región Junín, debido a ese impacto que se puede tener de lugares tan reconocidos con personajes tan importantes en la historia que marcaron hasta la actualidad, pues, este lugar, ¿no? Esta iglesia, este copón. Entonces, sí, dígame, señor Manuel. De parte de fiesta, hasta ahorita todavía sigue las fiestas costumbres desde los incas hasta ahora. El fiesta de la siembra, San Lucas y San Lucas. Entonces, mira, y también hacían fiesta para la cosecha. Los incas lo hacían. Acá también se mezcló unas costumbres que salió así. La fiesta de la siembra, la fiesta del cultivo y la fiesta de la cosecha. Existe. En muchos lugares lo hacen. Y acá en Chongos Bajo lo hizo. Ahí está ahorita el patrón Santiago, que tiene sus terrenos al norte. Ahí hace la fiesta de San Lucas. Ahí van con sus toritos amarrados a la yunta y ahí hacen la fiesta de la siembra. Entonces también hubo la fiesta de la cosecha. Ese también fue con la tingia, los muchachos, los jóvenes llevando la cebada del trigo cargado con sus ondas al sitio donde van a golpear o donde van a bailar o con los animales, pisarlo. Esa era también una fiesta a base de tingia. Entonces todas esas cosas ya se perdieron, pero algunas todavía están todavía presentes, pero algunos ya se perdieron las fiestas. Eso también está dentro de la historia cristiana. Claro, dentro de la historia que se formó. Que se formó de la iglesia, sí. Y a la vez también, pues, que esconde, ¿no?, estos bonitos lugares, y preservar esa cultura sería lo más bello. Justamente, este documental, este grupo de Proyección Social pretende ello, hacer recordar que esta cultura es muy valiosa para nosotros, que somos los que les hemos tenido, los que hemos dado origen, y a la vez con el tiempo, pues, podemos preservarla para las siguientes generaciones. En base a ello, señor Manuel, tenía otra pregunta. ¿Qué leyendas esconde el copón? Acá, después de la era cristiana, después ya a nivel nacional, comenzaron pues, los adivinos, los brujos, los chamanes, a eso le llamaban el pongo. O sea, acá ha habido aquella vez curanderos, de todo, porque justamente basado por la iglesia, ha habido acá de todo, ¿no? Acá ha habido muchas hazañas
tal vez como costumbres y hay veces al miedo, ¿no? O sea, siempre al miedo. Por ejemplo, acá, aparte de que han sido como historia, ha sido, por ejemplo, acá arriba se llama la iglesia Matray, quiere decir una iglesia o sea, la cueva es como si fuese una iglesia, entonces la cueva, le han dicho su nombre, iglesia Matray. Es uno. Ahora, allá al frente, en la Pampa Gigante, hay dos quebradas que se encuentran. El encuentro le llaman en el idioma quechua Tinco. Entonces, en ese encuentro ha habido sucesos de los pasados que casi se cayeron cuando tenían malas borracheras adentro. Y a eso le han dicho que le ha de entrar el diablo. Entonces siempre hablaban, mucho cuidado, no te van a llevar al Tinco. O sea, ha habido novedades para hablar la historia del Tinco. O sea, mucho cuidado, no te vea marear, no te veas ir al Tinco, decían siempre. O sea, era una reprensión y eso sucedía. Entonces, por eso que tal vez esa es una de las estas, ¿no? El otro ha sido de que aquí en tipo historia, después de la cristiandad, es que acá no llegó los chilenos. Esa también es una parte de la historia y el ejército chileno estaba dando un chantaje en esos tiempos a este pueblo porque ellos estaban ocupando Chupaca. Ahí estaba su base militar de los chilenos y desde ahí mandaban a un encargado diciendo que le mande 100 doncellas para no invadir al pueblo, porque ellos estaban amenazando. O sea, era una estrategia, de todas maneras tenía que llegar el chileno. Eso era una cosa, o sea, tenían inteligencia los chilenos. Mándale a 100 doncellas y no vamos a invadir tu pueblo. Pero ellos, yo sé que lo mandaban a 100 doncellas de entrada igual, o sea, ellos son hábiles. Pero al ver que aquí no obedecieron, porque les rechazaron, yo sé que estaban preparadas acá, todo lo que es de la iglesia lo habían escondido, todo en esa iglesia que tiene, ahí le han llevado las riquezas, no sé, y en ahí es lo que han enterrado en muchos lugares, todo lo que acá había de también es oro. Lo han enterrado porque ya sabían que el chileno iba a invadir por la riqueza. Entonces, la tropa chilena ya se venía a atacar, o sea, estaban viniendo de viaje. Hay un lugarcito donde le dicen Uchaxa, la pampa detrás donde está Pucuchuclo. Ahí estaba llegando ya la tropa chilena. ¿Y cuál sería, no? También de eso hay novedades de que la tropa cuando estaba viniendo en esa pampa para luego subir la subidita última para llegar ya acá, en la misma pampa, cuando estaba viniendo, dice que venía un caballo con un jinete. ¿Qué dijo? Venía a lo contrario, o sea, yendo para Chupaca. Y era también del mismo tipo español, o sea, un poco barbón todo. Y se han quedado admirados la tropa chilena cuando está viniendo un jinete con su caballo. Entonces aguardaron, o sea, todos ponerse quietos, no decir nada, pues ahí a él, ¿qué es eso? Entonces se presenta el general diciendo, oiga usted. Entonces él venía como si fuese de paso, el jinete venía como de paso, advirtiendo que no vayan a Chongos Bajo. O sea, ese jinete le dijo, por favor, no vayan a Chongos Bajo, diciendo, siguiendo su camino. No van a Chongos Bajo porque ningunos van a volver, le dijo. Así le advirtió. Esa es una novedad bien historia. Le advirtió y siguió su camino, y al seguir su camino dobló para este lado. O sea, de lo que está yendo, dobló su caballito para allá. Y ellos han quedado entre preguntones todo y el caballo sigue yendo. Entonces todos han dicho, hasta ese tiempito que han entre ellos preguntándose algo, pensar un poco, el caballo está yendo a la pampa. Y más o menos a 300 metros hay una lomita que pasa así al otro lado, que es otra pampa acá. Llega a la altura de la loma, casi, o sea, ya casi llegando a la altura, faltando casi 100 metros, porque es un poco corto, no va a la loma, no es tanto. El general le dice, oye, ¿cómo es posible? Tráelo a ese pata, a hacerlo hablar más, ¿no? Entonces, ya, a ver, ¿quiénes son? Entonces salieron como 20 caballos, de los capos, a alcanzarlo.
según como exponen los patas que están yendo, o sea, la caballa que están yendo a traerlo, están subiendo ya a la loma, y cuando están subiendo a la loma, su sombrerito del jinete se está ya tapando, o sea, casi cerca ya, cerca. Entonces, ya se terminó de hundir su sombrero del jinete, y ellos llegan a la loma en segundos, y pasa la loma, y no hay caballo. No hay jinete. Y han visto si por ahí hay huecos, han ido para acá, para allá, no hay ni un hueco donde puede esconderse. Han llegado hasta más allá, puede ver huecos, todos han caminado a este sitio a buena extensión, o sea, hasta arriba, hasta abajo han corrido. Y de ahí han regresado medio traumados. ¿Qué es eso? Y decir, señor, hoy han buscado bien, hemos buscado, el otro se ha ido más allá, en esos tiempos no decían 5 cuadras, nos hemos ido para acá, para allá, si hay sitios nomás está enterrado en la cabeza. Entonces regresaron, un poco medio alocados, ¿sabes? Y el general dijo, no, ahí conversaron toditos, no. Oye, ¿ustedes han visto bien la cara? Sí, ¿no es el patrón Santiago de Chile? El mismo, pe. El patrón Santiago le ha parecido, pe. Hoy no es el mismo, hoy parecido al patrón de lo que tenemos en la iglesia. Sí, su cara mismo es. Dices, ¿está imaginando? Su cara mismo es. O sea que el patrón Santiago ha ido a advertir y se ha metido, desapareció. Pues eso han visto fantasmas. Entonces, eso ha sido para que Chile de ahí no se vuelva. Ya no entró. De ahí regresó. Entonces, donde está la loma que caminó, ese se llama Patrón Santiago. Esa loma, ese cerrito se llama Patrón Santiago. Acá hay varias, patrón. Acá hay varias. Con el tiempo ya les editaré también. Claro. Ya. En verdad, qué interesante leyenda, Sí. señor Manuel. Nos ha dejado impactados. Yo sé y tengo miedo. Sí, Equipo, sí. Porque Sí. es algo que no se escucha normalmente. Sí. Como pues ese trajín, ¿no? Ese avance del cambio, justamente de la historia, con un poco de religión, de ese mundo también, de los espíritus, puede cómo cambiar la realidad, la historia en ese momento. Y en verdad, pues, agradecerle por contarnos tan bonita leyenda, y a la vez también iremos comentando más de diferentes lugares que vamos a ir visitando acá del distrito de Chongos Bajo. Vámonos ahora al Muro de los Lamentos. Muy bien, ahora nos encontramos en el Muro de los Lamentos, o también conocido como el Muro de los Castigos. Entonces, señor Manuel, ¿nos podría explicar acerca de la historia de este muro y a la vez también cómo se vincula con el Copón y el gobernador? Muy bien, claro. Después de haber hecho la iglesia del Copón, el gobernante, como sucede en su lugar en España, ha habido dentro de la historia española, también en su historia de su cultura antigua de España, también ha habido este tipo de plazuelas, porque al final el gobernante trajo lo que es de su pueblo, de su país de España, todo lo que concierne en una vida urbana, o sea, dentro de un poblado. Entonces también ahí había estos tipos de monumentos para los castigos, ¿no? Entonces lo hizo el fundador, el encargado de hacer este pueblo, lo hizo justamente a su manera, como en su pueblo. Lo trajo todo el modelaje de su pueblo. Entonces esto lo hizo aquí justamente para dar más exigencias a los naturales indígenas acá del pueblo, ¿no? O sea, de todo este valle, para la obediencia y después no cometer como robos y también no ser ociosos, trabajar. Entonces, acá castigaban en presencia de los mismos indígenas. Tenían que verlo, cómo lo castigaban. Y muchos traían a los ladrones y querían verlo cómo lo castigan. Acá ha sido como una exposición del castigo. Esta plazuela, es por eso se llama el nombre de la Plaza de la Inquisición. Porque acá se enderezaba todas las malas costumbres. Entonces eso era así. Y el gobernante desde el balcón de allá dirigía. Y todo estaba lleno de indígenas acá viendo cómo castigaban. Y desde allá al gobernante lo veían cuando decía alto. Porque desde ahí ordenaba alto,
así. O sea, cuando están castigando desde ahí, el gobernante decía, así alto, ya ahí quedaba el castigo. Entonces eso era así, por eso se llama el nombre de la Plaza de la Inquisición. Así fue estos dos monumentos entre la iglesia y el muro del castigo. Entonces, señor Manuel, en el caso del muro, el caso del muro, ¿cómo es su estructura? ¿De qué está hecho y por qué se le ve, o sea, con ese tipo de piedras, ¿no? Que le dan esa base y hasta ahora, ¿no? Siguen perdurando, o sea, tiene esa durabilidad. ¿Nos podría comentar un poco acerca de ello? Sí. También quería exponer un poquito sobre su forma, ¿no? La forma de hacer la iglesia, las bases, es tipo romano. Esta estructura, el modelo es tipo romano. En la forma de las bases, todo es tipo romano. Y en la forma de su armada también es tipo romano. Así va yendo su estructura. Ahora, ellos han traído piedras volcánicas, porque todo están hecho más que nada por piedras especiales, no están hecho una piedra con otra, es una sola, es un material solo, que es la piedra volcánica, no está metido otro tipo de materiales. Ahora, lo que tapa son tierras calizas, ¿no? Ellos siempre han dominado la estructura con las tierras calizas. Entonces, las tierras calizas, después de haber hecho estos monumentos, han fortalecido más la estructura, la tierra caliza. Claro. Así está compuesto con volcánica y tierras calizas. Y esas piedras son lo que le dan hasta ahora esa durabilidad. Claro. ¿Verdad? Porque hasta ahora se mantiene este muro y no ha sido tan dañado por el tiempo. A la vez también, señor Manuel, ¿alguna anécdota o leyenda o historia que tenga este muro, por ejemplo? No tanto aquí, porque después de todo ya dejó ese tipo, como se dice, como tipo esclavitud, se acabó, ¿no? O sea, ya no funcionó como muro de castigo y quedó en la historia. Ya no funcionó más, quedó para la historia ya. Eso habrá pasado por lo menos años, ¿no? El castigo, pero después ya dejaron de eso, porque ya llegaron a otra era, ya no era de la conquista, o sea, de la conquista, sino ya llegó a otra era republicana que ahí acabó ya toda la historia. Claro, ya Sí, no se ejercía. ya no se ejercía. Ya había mayor independencia Ya, y se respetaban los derechos de las personas. existió ya la policía. Claro, ellos ya eran los que imponían, ¿no? Ya. Lo que era hacer respetar la ley. La ley. Entonces, señor Manuel, muchas gracias por este sector que viene a ser pues reconocido como el nombre de Copón, acá del distrito de Chongos Bajo. Y Este lugar turístico, la plaza, a la vez también tiene lo que es la plaza de la Inquisición. de la Inquisición. Entonces, esta plaza es un lugar turístico donde pueden venir todos los pobladores, todas las personas y también del mundo que deseen conocer un poco más de la historia pues de Chongos Bajo y a la vez también, como nos mencionó señor Manuel, del origen tanto español y las leyendas que conlleva este lugar. Los invitamos a participar. ¿Algo que nos pueda enseñar, señor Manuel? Sí, es cierto. Cualquier cosita en el alcance le puede informar más adelante para poder más difundir esta historia y, ¿no? O sea, seguir yendo más a lo profundo de lo real ya de la historia del Copón. Para eso, en la próxima edición ya les estaré inculcando algo más sobre esta historia. Perfecto, señor Manuel. Entonces, con todo esto, más lo que se pueda reforzar y mejorar acerca de la información y de la historia que se pueda recobrar de este hermoso lugar, pasamos del siguiente punto de cultura que vamos a visitar. ¡Vamos hacia allá! Sapice marca la ruta del Sapice.